Hola, muy buenos días. En nombre de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta charla, Puente entre Culturas, México y España. Para esta ocasión vamos a contar en la mesa con Basilio Rodríguez, Beatriz Saavedra y en la moderación Oscar Quesada. Bienvenidos. Pues buenas tardes, estamos muy contentos, bienvenidos por acompañarnos en esta, yo le llamo un pequeño foro, pero también es un conversatorio sobre puente entre culturas México y España. Y en esta tarde, mediodía, nos acompañan dos exponentes de la literatura latinoamericana, iberoamericana, Basilio, bienvenido. Muchas gracias. Basilio Rodríguez Cañada, y otra de las exponentes de la poesía, de la literatura en México, Beatriz Saavedra, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de este momento, pues vamos a iniciar con la construcción de otro puente, que deberemos terminar al final del conversatorio, y este puente estará sostenido con una estructura literaria donde las cargas emocionales serán sostenidas por el alma de la poesía. Entonces, no sé, el público debe estar listo porque al final de este conversatorio tenemos que construir otro puente. Yo, previo a que venía por acá, ahora les voy a compartir, bueno, antes de empezar con el desorden, me gustaría leer una semblanza de nuestros invitados. Y en el primer orden, pues tenemos a nuestro invitado como anfitriones mexicanos, visita de España, Basilio Rodríguez Cañada, Navalvillar de Pela, Badajoz, 1961. Él es editor, escritor, poeta, profesor, articulista, africanista, americanista y gestor cultural. Profesor de comunicación, edición, técnicas de dirección y creación literaria. Presidente del grupo editorial Cial y Mandión, creado en 1997 con casi 2.050 obras publicadas en España, Hispanoamérica. Es presidente del PEN Club Español, autor de reconocidas antologías Milenio, Ultimísima, Poesía Española, profesor invitado en prestigiosas universidades españolas y extranjeras, conferenciante habitual en numerosas instituciones nacionales e internacionales. Ha publicado 15 poemarios y diversas antologías de su obra que han sido reconocidas con importantes premios internacionales, traducidas al gallego, catalán, portugués, francés, italiano, alemán, inglés, ruso y árabe. Muchos de sus temas han sido musicados y grabados por reputados artistas, organizador y jurado de premios literarios internacionales. Pues bienvenido, Basilio, aquí a este espacio maravilloso que es Librería Bonilla. Bienvenido a México, bienvenido a Coyoacán. Muchas gracias, Oscar Manuel. Para mí es un placer retornar a esta ciudad, esta megalópolis, ¿no? Difícil de abarcar, pero siempre muy grata de descubrir, ¿no? Y encontrarme con amigos, con personas del mundo de la cultura, con conocer esta librería donde vengo por primera vez, donde espero recalar en el futuro periódicamente cuando volvamos a México. Pues es un auténtico placer. Muchas gracias por contar conmigo en este conversatorio. Y vamos efectivamente a establecer puentes literarios, puentes de interacción, de comunicación entre las dos orillas de ese Atlántico que puede parecer inmenso, pero en el fondo es una pequeña lengua de tierra que nos separa apenas. Pues esto apenas inicia, ¿eh? Ya están listos ahí con todo lo necesario para construir, y también, ¿por qué no? Ya es mediodía, dijera una amiga, y ya se vale. Cada quien que se sirva la bebida de su elección, desde su imaginario, pues para que las ideas en este foro fluyan y la construcción sea más rápida, ¿no? Entonces, voy a presentar también a nuestra anfitriona, Beatriz Saavedra, que es mexicana, es poeta, escritora, académica, investigadora y conferencista. Tiene 2 maestrías cursadas en España y se le ha otorgado 3 doctorados honoris causa. A la fecha tiene 27 libros de poesía publicados y 3 libros de ensayo.
Su obra ha sido incluida en un gran número de antologías, revistas, periódicos nacionales e internacionales. Sus poemas han sido traducidos a más de 10 idiomas, ha recibido múltiples reconocimientos, de los más recientes, la medalla Pavlovich Korolev en Rusia 2023, Premio Internacional de Literatura Alejandra Pizarnik en España 2024, Premio Segundo Canto di Daphne en Italia 2024, Premio México de Periodismo en 2024 y Premio Internacional de Literatura Erótica Annalise Nin recientemente en España 2025. Es columnista del Diario de Madrid y el periódico El Capitalino de México. Tiene en el IMER un programa de radio Mujeres a la Tribuna, dirige ciclos, conferencias y talleres en la Capilla Alfonsina del Limbal, en el Museo de la Mujer de la UNAM, en el Ateneo Español de México y en la Academia de Historia. Es directora del Festival Internacional La Mujer en las Letras en la UNAM. Además del Encuentro de Escritores del Mundo, y eso por citar algunas cosas, porque Beatriz es una mujer muy inquieta, termina esta presentación y seguramente pues por la tarde ya tiene otra, o está aquí en México y luego de repente nos enteramos que está a punto de abordar un avión que la llevará a un destino donde seguirá conversando y así, y tejiendo y construyendo puentes, porque al final de cuentas, digo, el tema del que vamos a tratar ahora, este puente, pero fundamentalmente este puente que se construye a través de las letras, a través de la literatura, porque yo, previo a que llegaba acá, venía pensando también qué puentes, ¿no?, nos unen a México y España, y pues son muchísimos, ¿no? Pero yo creo que la música es un puente formidable, ¿no?, que está frecuentemente recordándonos ese estrecho lazo que tenemos tan cercano, pero también hay otros de los que no vamos a hablar tanto, porque si no, pues aquí nos dan las 6 de la tarde y nos va a abrir el apetito, como es la gastronomía, el folclore, la cultura en general. Yo creo que las disciplinas de las artes son los principales puentes que pueden unir a dos naciones, a más de dos naciones, a dos países hermanos que siempre nos han caracterizado por esa hermandad, ¿no? Y entonces, como para abrir un poquito esa estructura literaria que sostiene a estos puentes, pues a mí me gustaría, yo no sé cuál de los dos quiere iniciar, con lectura de poesía, dice Basilia. Al mismo tiempo. Adelante, Beatriz. Muchas gracias, Oscar Manuel. Bueno, pues muy contenta de estar aquí nuevamente y agradecer a Juan Luis Bonilla, a la librería, a todos los que aquí laboran, que la verdad es como llegar a casa y eso pues es algo muy especial. Y bueno, pues hoy poder hacer estos puentes, esos puentes que además hemos venido trabajando Basilio y yo, no nada más como México, ¿no? Y España, sino también puentes dentro de la literatura, puentes con amistades. Y bueno, precisamente ahora que traje varios libros para leer algo de mi poesía, tengo este otro puente, ¿no? Entonces dije, bueno, de cuál libro comenzaré a leer? Pero bueno, yo creo que es esta amistad que se va formando, y para mí es un gusto pues ser escritora de Cial Pigmalión y tener aquí a mi editor, ¿no?, a Basilio Rodríguez, pero también este libro aparece en La Cruz del Deseo de Bon Art, ¿no?, de Artigas Ediciones. Pues han sido dos libros muy especiales, y en alguna otra lectura lo dije, que estos dos libros en realidad es una continuación, es un mismo libro. Entonces qué bueno que estén dialogando, y de esta manera, bueno, pues voy a leer un poema de cada uno. Bueno, se titula No perdimos el paraíso. No son las mismas horas, el borde horizontal en el reflejo del tiempo. El olvido languidece la palabra cuando empiezan los silencios y su latir de mundo intermitente. La memoria insiste a mitad de la noche, su repique confundido en el estrépito aún sin miedo. Ahora soy un puñado de horizonte, un conjuro de otros.
Bueno, voy a leer este poema que lo leímos junto con Alberto Ruiz Sánchez, y entonces prometimos que siempre que lo lea voy a decir, este es el poema que le gusta a Alberto, y justo se abrió ahí el libro. Entonces, bueno, voy a leer este poema que dice: un beso duerme, dentro la penumbra permanece, la orilla que dispersa la reluciente pena alimentada pronuncia despacio su música en el veredicto encarnado frente al alba. Su desnudez blanca frente al espejo, sin figura ni hora, con el tiempo demasiado breve se oculta. Ni el día ni la noche se revelan con el timbre de la voz en el aire. Pequeño aleteo sin figura, que no mira nada, que nunca habla. Entonces, el reconocimiento extraviando el amor, la extrañeza ahora clarísima de la forma vulnerable que no despoja la imprecisión de nombrarte, previendo el deseo, alimenta la voluntad en el abismo. El desorden visual, la avidez en el habla, con la turbación que distrae seguramente la quietud, el impulso en el sonido como golpe en la danza, con el ojo quieto en el paraíso, entre ira y nostalgia, despoja todos los momentos el largo sonido, quizás violento, señalando en distintos silencios, conteniendo el conjuro, entonces discreto o distraído. Me llamas para mi exilio, para mi deseo, con palabras que existen demasiado breves, demasiado humanas, descarnando. No quiero hablar. Quiero tomar tu cuerpo embravecido en caída permanente, indescifrable, antes de despertar. Muchas gracias. Pues ahora, como si fuera un mano a mano de poesía, escuchamos a Basilio. Mira, Oscar Manuel, ahora cuando te escuchaba, para que veas que las casualidades no existen, acababa de ver en los anaqueles de novedades de esta librería Bonilla un libro de un autor mexicano, Juan Vadillo, precisamente sobre la relación de la música y la poesía, y en concreto él se centra en su análisis en comparar el flamenco y la poesía. Y eso pues me permite recoger el guante de tu propuesta y leer algunos poemas de este cuaderno atlántico, historias, mitos, leyendas y canciones, porque efectivamente una de las partes del libro es esa, las canciones. Se llama exactamente Coplas de las dos orillas. Este es un libro dedicado a los amigos, colaboradores, autores, lectores y hermanos de los países de Hispanoamérica y concretamente de México. Estamos estableciendo puentes literarios y musicales también. Yo no voy a leer esos poemas eróticos que tiene Beatriz porque me acomplejo, ¿no? Y voy a leer en cambio alguna de esas coplas de las dos orillas con una introducción de Manuel Machado, hermano de don Antonio, que dice así: hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Es decir, de alguna forma, todos aspiramos a que lo que escribimos pase a formar parte de ese patrimonio cultural común de nuestra sociedad, de nuestros pueblos. Y siempre resulta grato para un autor escuchar parte de su obra, la voz de otras personas o traducida a otras lenguas, porque eso quiere decir que aunque su nombre aparezca en las cubiertas de los libros, ya no le pertenece ese texto, el contenido que está siendo difundido y de alguna forma patrimonializado por esas otras personas que se sienten reflejadas en él. También hay otra cita de un catedrático español, buen amigo, Francisco Gutiérrez Carvajal, que dice: las canciones populares constituyen el inicio no solo de nuestra lírica, sino también de la literatura hispánica en general. Por tanto,
vamos a leer algunos de esos textos que a mí me han permitido hacer un repaso también de ese patrimonio flamenco que forma parte de la literatura y de la poesía, y he hecho un ejercicio de recuperación, de memoria, de fusión con ese mundo, porque hay que tener, además de genio creativo, un ángel especial, ¿no? Para poder escribir con las claves y con la eficacia que lo hacen los compositores y los cantantes de flamenco. Pero allá va, ¿no? Entonces, una serie de textos en los que vamos a hablar de distintas estructuras, pero me gustaría comenzar con un breve poema titulado Mi canto, en el que hago una declaración de principios. Mi canto. Eres el verso que mi alma canta, la melodía que en mi corazón habita, y cada latido tu nombre decanta, como verdad que en mi vida recita. Y vamos a pasar a una solea. La solea es una composición, es un tipo de copla flamenca especial, siempre cargada de añoranza, cierta melancolía, un cierto desamor también, a veces incluso de un poco de reproche. Solea 1. En un rincón de mi pecho se esconde el dolor profundo, un lamento sin derecho que yo paseo por el mundo. Estos son textos, como te digo, para pues establecer ese viaje de ida y vuelta, porque muchos de estos textos y estructuras vinieron aquí, pero no las devolvisteis absolutamente transformadas y enriquecidas. De ahí que, por ejemplo, pues vamos a pasar a un poema titulado Bolero, ¿no? Donde ya se inicia esa vuelta, ese retorno, pero ya transformado, ¿no? El texto, el contenido y la forma también. Bolero. Te canto en la soledad de la noche, un bolero ranchero arrebatado, con acordes de mi impetuoso amor y con versos que mi pasión declama. Mujer, en tu mirada me reflejo y en tu risa encuentro mi candela. A mi ser enamorado seduces, pero me encarcelas con tus abrazos. Bajo la luna llena te confieso que lo que siento por ti es fuego vivo y consume mi pecho sin demora. En este bolero te entrego el alma, pues de mi corazón eres ya la dueña. Mujer, ayúdame a encontrar sosiego. Y vamos a finalizar esta primera lectura con otro texto que podría ser incluso una poética, ¿no? Donde también fusionamos la copla, el cantar, con la escritura y la poesía. Lleva por título La mano que te escribe. Plasmo en poemas el viaje de mi alma, caminos recorridos con pasión, amores con los que logré la calma y penas que entonaron mi canción. Exploro el interior del ser humano, las luces y las sombras que lo habitan, y en cada palabra encuentro un arcano con el que mi mente y corazón vibran. El amor, el desamor, la eterna danza de emociones que nos hacen palpitar, y en cada verso encuentro la esperanza de conseguir descubrir al fin la paz. Así escribo, porque eres tú mi guía, y con versos de cincelo mi verdad. Qué belleza, de verdad, la poesía. Y esto apenas inicia, ¿eh? O sea, si es que el público, por favor, vaya formulando alguna pregunta que quisiera incluir en este diálogo que tenemos, en este foro, pero también los que nos están siguiendo a través de la transmisión, que nos puedan escribir algo, compartir, para que aquí los embajadores de México y de España puedan contestar. Y nos vamos a ir a la primera pregunta que vamos a plantear para también abrir este panorama para el público y escuchar la respuesta de tanto de Basilio como de Beatriz, ¿no? Y en esta primera pregunta, ¿cómo dialogan las raíces culturales mexicanas y españolas en su poesía y qué tensiones o armonías surgen de ese encuentro? Y a mí se me ocurre en esta parte de pensar un poco en la tensión de la poesía
pues la poesía, más que la narrativa, creo yo, la poesía es contestataria, ¿no? Ante una situación particular que esté sucediéndonos a nosotros o que puede estar sucediendo en la nación de nosotros. Entonces, ahí sí se me ocurre preguntar también, ya me estoy saliendo un poquito del guión, pero tiene que ver con la pregunta, en esta parte, si ustedes han escrito algún poema con esta parte, con estas emociones contestatarias hacia alguna situación en particular. Entonces, ¿por dónde nos vamos? ¿Beatriz o Basilio? Beatriz. Bueno, no, yo no he escrito ningún poema como contestatario, y más, siempre tiendo puentes. Yo creo que México y España pues son dos naciones que han estado siempre de alguna manera de la mano, ¿no? Ya lo platicábamos, ¿no? Ayer precisamente sobre el exilio español, estuvimos en el Ateneo Español de México, y hablar del exilio, de los exiliados que México recibió y cómo nutrieron la cultura de nuestro país, ¿no? Nos han dejado muchos vasos comunicantes desde dónde acercarnos a España. Yo que como sabes o sabes, soy muy estudiosa de la obra de Alfonso Reyes, ¿no? Entonces siempre Alfonso Reyes va de la mano con España, él viaja a España muy joven y España lo crece, lo acoge, ¿no? Convive con estos grandes intelectuales, aprende a ver a México desde el extranjero, con esa visión crítica de nuestro país y finalmente se vuelve un ciudadano del mundo. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera también significa España para nosotros. Recordemos que pues, Octavio Paz, ¿no? Bueno, y pintores también, ¿no? Diego también estuvo en España. Es decir, yo creo que los grandes intelectuales procuraban viajar allá y abrir el panorama, abrir la mente, abrir la visión. Y actualmente, pues sí, creo que sigue pasando lo mismo, ¿no? Cuando yo viajo para allá, me encuentro en muchos sitios, ¿no? Como mexicana me encuentro allá en muchos sitios. Eso no hablemos que si ahora voy a ir a Zamora, ¿verdad? Y Basilio piensa, ¿vas a venir a España? No, voy a Zamora, Michoacán. Le dije, no, voy a Zamora, Michoacán. Con Roberto Reséndiz, ¿no? Voy a participar allá con él. Y bueno, si hablamos también de las formas arquitectónicas en España y en México, también yo creo que nos sentimos en casa, ¿no? Cuando vamos allá y estamos en esa arquitectura, te sientes en casa y yo no sé si a Basilio le pasa lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que todos esos vasos comunicantes en realidad son detonantes que nos unen como culturas, pero que también nos hacen escribir acerca no nada más de las naciones, sino de las personas, ¿no? De lo que han significado, de la memoria, bueno, nos va a hablar más de eso, pero de la memoria que se va construyendo en estos puentes y cómo va siendo la misma, ¿no? Hablar del exilio sería un gran tema. Y finalmente, tanto españoles como mexicanos de alguna manera hemos vivido ese exilio. Y bueno, dejaría ir hasta ahí mi respuesta. Sí, muchas gracias, Beatriz. Quizá a lo mejor no me di a entender de la mejor manera en el sentido de la poesía contestataria. Yo no me refiero a lo contestatario que puede ser hacia un país, España o a cualquiera. No estamos hablando de ello. Yo cuando me refiero a lo contestatario, porque yo escribo poesía y sí es contestataria inclusive a mis desacuerdos conmigo mismo, ¿no? Es a lo que me refiero, a un desacuerdo inclusive, ¿no? De cómo se toma la misma literatura desde la perspectiva de las instituciones. No tanto concretamente hacer concentratario de un país o de otro, no. Porque seguramente sí tienen poesía, estoy casi seguro que si reviso los libros de cada uno de ustedes, voy a descubrir aquí me está hablando de esto y cómo de que no es contestatario. Perdón, ahorita retomamos y le damos la palabra a Basilio. La verdad es que creo que es una pregunta muy interesante porque efectivamente nosotros también establecemos un diálogo
interior primero y luego externo con nuestra propia obra. Y ahí también somos efectivamente a veces contradictorios y contestatarios. Pero habías apuntado al principio que también hablásemos un poco de esos lazos o vínculos que nos unen. Son tan diversos, tan amplios, que efectivamente podemos hablar de vínculos históricos, pero sobre todo y especialmente hay algo que nos une más allá de la propia historia y que nos está permitiendo hoy el estar aquí comunicándonos personas de procedencias muy diferentes, de gustos muy distintos, ¿no? Tenemos un lenguaje común que nos une y que además se convierte no solo en una herramienta de trabajo para el creador, sino en un motivo para reivindicar esa unidad, esa fusión, ese mestizaje y ese patrimonio común. Un patrimonio que aunque lleve el nombre de castellano, en realidad nos pertenece a todos los hispanohablantes y que habéis enriquecido fundamentalmente los hispanohablantes hispanoamericanos, ¿no? Los que habéis defendido más a ultranza, ¿no? Ese patrimonio cultural, literario y lingüístico. Y bueno, pues si ya partimos de eso, obviamente, pues no podemos negar que existen unos vínculos ya muy fuertes, repito, no solo históricos, culturales, sino también lingüísticos, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, pues nos podemos expresar, como tú dices, ¿no? De manera contestataria, podemos plantearnos interrogantes con respecto a nosotros mismos, a nuestra obra, a nuestro contexto, también geográfico y cultural, ¿por qué no? Y político, si es preciso, ¿no? Pero como estamos en el contexto literario, a mí me gustaría responderte con un poema. Y es que estoy dudando si leer un poema en el que yo recreo el contexto cultural e incluso físico mexicano para de alguna forma expresar qué es lo que siento cuando vengo a este país o por qué he escrito este libro, que como decía antes es un homenaje, ¿no? a los lectores y a los autores y amigos hispanoamericanos, o si leer otro poema en el que yo sí que soy muy contestatario con respecto a mí mismo o con respecto a nuestros congéneres en general, sin especificar la procedencia de este o de aquel país, ¿no? Entonces yo te diría, tú como moderador, a ver cuál prefieres. ¿Qué idea? Puritito Corazón, que es el primero en el que hablo de esa recreación cultural. No, pues yo creo que no nos vamos a quedar con la ganas de escuchar los dos, ¿no? Primero No, pero, suelta el Puritito Corazón, quizá. vale, pero luego escuchamos a Beatriz. A Beatriz, sí. Nos vamos con otra pregunta, escuchamos a Beatriz. Ah, no, sí, Beatriz. Sí, sí. No, lee, Y luego nos vamos con la sí. pregunta. Sí, Vale. es igual. Puritito Corazón es la construcción de un contexto, de un ambiente, de unos personajes que, bueno, pues van actuando con vida propia y que de alguna forma sintetiza esa vinculación, ese puente que se ha establecido al menos dentro de mi conciencia, de mi vida y de mi poesía, con Hispanoamérica en general y con México en particular. Es, por supuesto, un poema en el que está también la música muy presente. Puritito Corazón. El color rojo pasión de los labios, la piel brillando perlada, tu pelo ondulado en bandera, demasiadas margaritas saladas, la cintura vibrando arrebatada en la chula al ritmo de tambores africanos y el mariachi hilando letra y música a la historia que pudimos compartir. Me he perdido para siempre en el olor dulce de tu cuerpo, sin que desee hallar la salida a este agradable delirio que embriaga los sentidos, acelera el corazón y me hace desearte tanto, más de lo que jamás podría siquiera conseguir imaginarme. Ignoro dónde me ha de conducir esta noche de absoluta inconsciencia, empachado de tacos y tequilas. Quizá me pierda entre tus adorables lunas morenas de azúcar, o tal vez encuentre la verdadera cruz del sur entre dos prietas columnas de seda. ¿Quién sabe si habré de hallar las lagunas salobres donde rendirán sus armas mis briosos y veteranos guerreros? Lo más probable es que con el clarear del nuevo día consiga al fin tomar conciencia
de la absoluta ficción que imaginé en tan loca madrugada. Qué belleza. ¿Quieres leer o nos vamos a la otra pregunta? Y que también entre pregunta y pregunta vamos a tener oportunidad de leer. Tú me dices, Beatriz. ¿Sí? Bueno, pues nos vamos a una segunda pregunta y vamos por ahí formulando para el público, para ustedes mismos también, que también, aunque no esté incluida en esta parte, ¿qué los hace regresar, por ejemplo, a ustedes a un lugar? Ese es un puente muy importante, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la belleza de la arquitectura de un lugar, de la cultura en general, de la gastronomía, pero generalmente se nos queda grabado algo que es lo primero que queremos ir a, ya sea degustar, a ver una vez que regresamos a ese lugar. A ustedes ahorita, después de que haga esta pregunta, nos pueden acompañar o nos pueden decir para ver si el público también se anima a compartirnos qué los hace regresar a un lugar. Y la siguiente pregunta sería, ¿de qué manera la lengua compartida actúa como vehículo de unión o diferenciación entre las poéticas de ambos países? Y bueno, pues nos vamos contigo, Beatriz, porque ya Basilio ya me dijo que es cierto. Bueno, te voy a leer un poema. No, bueno, pues ya me comentó también eso Basilio, ¿no? Yo creo que la lengua que compartimos es algo fundamental. Ayer precisamente estábamos presentando el libro de Basilio, que tiene traducción al zapoteco, y ese compartimos también el mismo, ahí hay otro puente, el mismo traductor. Y bueno, hablar de la manera en que las lenguas van construyendo una cultura o una sociedad es muy importante, ¿no? Nos decía el traductor cómo el zapoteco, por ejemplo, en el zapoteco no existe la palabra pecado, ¿no? Nos decía ayer Saulo. Porque entonces en la cultura de los zapotecas no existía el pecado, existía la palabra culpa. Y yo di otra palabra que es culpa grande, pero no un pecado. Entonces, fíjate todo lo que eso dejamos sobre la mesa o lo que eso implica. Cuando llega a México la religión católica, comienza la palabra pecado con toda la carga emocional, social, y con más extensión, ¿no? Con toda la extensión que implica infierno, por ejemplo, del zapoteco finalmente significa como un 80, que un 80 era donde cavan tu tumba y ahí terminas, ¿no? O sea, tu fosa. Eso es el infierno. Entonces, ¿cómo la lengua sí te va construyendo una cultura y sobre todo una sociedad? Entonces, el compartir una lengua entre México y España, yo creo que eso nos hace partícipes de muchas situaciones, ¿no? Dentro de la literatura, aunque haya pequeñas divisiones o pequeñas diferencias, yo que soy sinaloense, ¿no? Pues también hay muchas cosas que vas cambiando, ¿no? En Sinaloa, el cohete, la carne del cohete que hace un cohete mechado se llama gusano. Entonces mi mamá cuando llegó y fue al mercado dijo, ¿me da un gusano? Y le dijeron, señora, aquí no vendemos gusano, ¿no? Aquí vendemos carne de res, ¿no? Y luego me pidieron en la escuela zacate. Y yo llegué con pasto, ¿no? Yo llegué con una bolsa con pasto y era zacate para lavar, ¿no? Y bueno, pues sí, todo el mundo se rió de mí. Y entonces, de alguna manera, yo llegué a México también con toda la cultura sinaloense, de la comida, las formas, el lenguaje. Que es más cercano a España, de hecho, el lenguaje sinaloense, que el de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Porque muchas palabras que aquí en la Ciudad de México uno las menciona que están en desuso, perdón la interrupción, pero viene a colación esto que estás citando, ¿no? Que a veces la gente no está tan consciente de ello. Y entonces pareciera que es un español antiguito el que luego se habla en Sinaloa, pero no, yo cuando visito España, cuando veo televisión española,
son palabras que están muy vigentes, pues todavía. Perdón, Beatriz. Exacto, ¿no? Bueno, pues exactamente, ¿no? Y bueno, entonces, llegando a México, como con esa diferenciación, alguna vez Angelina Muñiz Huberman, ¿no? Mi gran maestra y amiga también, ella decía que el exilio, ¿no? Ella vivió de esa manera el exilio, porque entonces ella llegó también con, no es el exilio que vienes de otro país, sino es el exilio de que eres un niño diferente, con las costumbres de tu casa, con lo que comes, con este lenguaje. Entonces, cuando ella lo dijo, yo dije, sí, yo también viví un exilio, ¿no? Toda mi infancia, porque fui diferente de todas las costumbres y formas que yo traía de Sinaloa. Entonces, bueno, pues regresando a como que un poco quería llegar a eso, ¿no? Yo también cuando voy a España, pues me siento en casa, ¿no? Porque hablan de una manera y con cierto tipo de palabras que son muy coloquiales dentro de mi familia, ¿no? Propiamente. Entonces, bueno, hasta ahí dejo mi pregunta. ¿Sería un poema? Bueno, sí, si quieres, cerramos pregunta. Bueno, y la música, ¿no? La música también. En definitivo. Pues precisamente el título de mi libro aparece en Ana Cruz el Deseo. Bueno, pues la música yo creo que es la base de todas las culturas, ¿no? Tenía página, ahora no la voy a encontrar. Sí, vayan formulando las preguntas en lo que Beatriz encuentra el poema que nos quiere compartir, que el público también vaya elaborando su pregunta para dialogar. Bueno, que es el poema, precisamente aparece en Ana Cruz el Deseo, pero es un poema muy extenso, entonces voy a leer nada más un pedacito, pero porque precisamente habla mucho de la música. Dice, elegir la nota doble que musita acompasada la percusión única que provoca el impulso. ¿Qué sonido es silencio? ¿Qué pájaro es quieto? El impulso desprende la medida, el tañido interminable que apuntala el sonido de la espera en presencia de la calma. A contratiempo, comienza el estallido en la mínima nota incidental, recoge el sonido fragmentado sobre el cuerpo. Inmaterial instante de la vacilación, ahora corpórea, epíteto entendido con el pecho palpitante, atrae al espíritu a otro tiempo, esperando en vano el sonido, la cadencia exhausta, anhelada entre espacios. Urdimos el pensamiento, cesura que rompe la cadencia con el aliento que espera el impulso. La figuración del desconcierto, la pausa, el punto muerto, erigido que el viento empuja, repitiendo la certeza que seduce la raíz lentísima del amante en el murmullo afónico, cuando asciende en el abrazo acordadas voces que andan el placer sobre el jardín colmado. Tú hablas del jardín idílico en inscripciones de la intensidad casi desnuda que cierra el abecedario en la respiración, con la piel solar que abre las promesas y el ritmo de la desmesura en los deseos. Frente a frente buscamos la forma lúcida, equilibrante, que incendia la locura o el sueño, el esplendor retraído cuando el ansia se acumula entre el instante y la médula. Lo mirado enciende la risa única, súbita, en la plenitud de lo que no se dice. Mira, Óscar, a mí me gustaría responder a lo que planteaste en primer lugar en esta última pregunta. ¿Qué es lo que nos incita a retornar a un lugar? ¿O qué sentimos cuando volvemos a un lugar en el que hemos estado anteriormente? Porque eso nos permite hablar de uno de los grandes temas de la literatura, que es el viaje. El viaje exterior o geográfico, también puede ser un viaje cultural, y el viaje interior, introspectivo, de búsqueda, ¿no? De uno mismo, de nuestra esencia, o de búsqueda de la inspiración, ¿por qué no? Y en ese sentido creo que pues lo que yo siento al menos lo he expresado en un par de poemas, quizá
más que hacer un discurso, pues si me lo permitís, lo leo. Y quizá así me explico mejor y de manera más concisa, ¿no? Y quizá posiblemente también de una forma mucho más certera. Este libro se inicia con un pórtico, es un poema introductorio que hace mención precisamente al viaje, que va unas citas, correctamente una cita de Víctor Hugo que dice: viajar es nacer y morir a cada paso. Y otra cita de Miguel de Cervantes, que aparece dentro de su obra El coloquio de los perros, que dice así: el andar tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos, o debería hacerlos discretos. El poema al que me refería lleva por título Tránsito Vital y lleva una cita de Demócrito de Antera, que fue un filósofo griego, que dice así: la vida es un tránsito, el mundo es un anfiteatro, el hombre entra, mira y sale. He transitado ignotos parajes, donde los ríos anchos y profundos nacen en altas y lejanas cumbres, con espíritus aún más elevados. Tierras pródigas en ardientes mujeres, con las que nacer y morir a cada paso. Tantas tierras, culturas y costumbres. Pero viajar es pasear un sueño, y la vida un viaje hacia la muerte. Odisea que iniciamos con inquietud y terminamos con melancolía, porque para los viajeros existe un terrible castigo que comparten los inconstantes. Todas las ciudades y todas las mujeres nos esconden sus más preciados e íntimos misterios. He descubierto paisajes que habitan misteriosos voladores, personas fascinantes, quienes me han compartido sus ideas y sueños más ocultos, sus más desconcertantes anhelos. Hombres y mujeres que, aunque no saben qué es la muerte, piensan que no puede ser más terrible que su vacua existencia. Recuerdo que si de niño quería emprender lo antes posible el viaje, de mayor disfrutaba más al pensar en los motivos por los que adentrarme en la búsqueda de lo inexplorado. Lo que me preocupa ahora de veras es regresar sano y salvo a mi vida. En definitiva, el mundo está lleno de aromas con los que nos perfumamos para descubrir nuevas realidades. No obstante, terminan saturándonos la curiosidad y la pituitaria, porque cada uno debemos realizar nuestro particular peregrinaje, que en nada se asemeja al de los otros, ya que cada quien debe intentar cumplir diferentes compromisos y planes, consiguiendo alcanzar distintas metas a través del camino dibujado para enfrentar así nuestro destino. Qué belleza, ¿no? Lo que nos hace regresar a un lugar, eso es fantástico. Y bueno, de la mano de un escritor en lo que se puede transformar, ¿no? Esas postales, esa memoria que ahorita la pregunta final es más enfocada hacia la memoria. Y me voy con la siguiente pregunta que dice: ¿qué figuras literarias o movimientos han sido fundamentales para establecer puentes poéticos entre México y España, ¿no? Y yo creo que otra de las razones, quizá uno que está involucrado en esta parte de la literatura, pues es una parada obligatoria cuando uno va a otro país, en este caso España. Lo primero, yo no sé a Beatriz, pero a mí me sucede que si me meto a una librería, lo primero que reviso qué autores no me encuentro, ¿no? Porque siempre me gusta regalarme un libro de un autor que no he leído y que no conozco y que lo descubro en una librería. Eso es así como uno de mis vicios. Pero también otra de las razones por las que me meto a una librería es para revisar qué autores, y sobre todo de México, ¿no? Y en ese sentido, Basilio, yo encuentro muchas veces en las librerías que están más a la mano de los lugares, concretamente sobre Madrid, encuentro pocos a la vista autores.
¿Cuáles son las fuentes en este caso para ustedes? Y Beatriz le tocará hablar de la parte de México y que también este tema. ¿Cuáles son las razones por las que se lee a un autor o qué autores por allá tienen una presencia muy importante? ¿No? Porque te digo, yo son muy poquitos, no voy a citar a los que generalmente sí me encuentro de México, pero no dejan de ser muy poquitos en las librerías. Yo no sé cómo se consume la literatura mexicana hoy día. Digo, hoy existen afortunadamente muchas formas, ¿no? De que nos hacen llegar un libro que nos interese. Adelante. Podemos hablar de intereses y de realidades. He tenido ocasión de viajar con Beatriz por 3 continentes, por diferentes países y 3 continentes. Y ella puede dar fe de que en diferentes países, países tan distintos como puede ser del mundo árabe o en Europa o en Hispanoamérica o en España, efectivamente las literaturas hispanoamericanas, vamos a empezar con literaturas hispanoamericanas porque yo creo que todos formamos parte de una tradición literaria, aunque luego nos podemos desgajar por países o por estéticas y podemos hacer diferenciaciones en ese sentido, pero lo que hemos podido constatar, y ella va a corroborar luego si así está o si está de acuerdo y así lo considera, es que hay un gran interés presente en los contextos académicos, universitarios, por conocer a nuevos escritores y escritoras de Hispanoamérica en general y de México en particular. Cuando viene una escritora mexicana, como puede ser Beatriz, bueno, pues se interesa a la gente, ¿no? Por saber de qué tradición forma parte, quiénes han sido sus autores de referencia, sus lecturas y con quién se siente identificada, ¿no? O qué estéticas o movimientos literarios son los que, como tú decías, han podido propiciar que estemos dentro de este terreno, ¿no? Que de alguna forma nos obliga a estar constantemente buscando, buceando para encontrar nuevas realidades y para alimentar nuestra fuente de inspiración. Y lo que te puedo corroborar es que mi experiencia como lector y como editor es que efectivamente hay interés por lo que está escribiéndose en este momento concreto, porque los clásicos sí son conocidos, los autores de referencia, los libros canónicos sí que están prácticamente en todos los circuitos de distribución y sí que son conocidos por los lectores, sobre todo por esos lectores más avisados, más expertos, ¿no? Pero lo que hay realmente un gran interés es por saber qué está ocurriendo en este momento, qué movimientos literarios existen, qué autores están despuntando, hacia dónde va la literatura hispanoamericana en general y mexicana en particular. Y en ese sentido sí que te puedo confirmar que existe un gran interés, porque al fin y al cabo, como decíamos antes, todos utilizamos una herramienta común y nos permite comunicarnos e intercambiar experiencias creativas y literarias. Y en ese sentido, lo que sí te puedo decir es que hay un gran interés por lo que están escribiendo los jóvenes, los autores jóvenes hispanoamericanos, mexicanos y sobre todo y especialmente las mujeres. Por tanto, yo creo que eso también es el resultado de una cierta justicia literaria y poética, ¿no? Si la mujer ha estado históricamente relegada a un segundo plano, ahora se la reivindica sobre todo por parte de los lectores, o mejor dicho, por parte de los supralectores, las personas que leen de manera continuada, las personas que no se limitan cuando les preguntan, ¿usted es lector? Sí, soy lector porque este año he leído un libro o he querido leer un libro. No, las personas que consumen periódicamente libros, que leen de una manera habitual, son las que están marcando la línea estética y sobre todo los gustos dentro de las distintas sociedades. Y en ese sentido, que la mujer esté ahora ocupando dentro del ranking de los libros más vendidos lugares que podría perfectamente equipararlo o incluso superar al lugar que ocupan los hombres, es algo que se debe especialmente a que han sido esos supralectores los que han demandado temas focalizados desde el punto de vista de mujer.
sentimientos, emociones, vivencias, ¿no? Y concretamente porque además la inmensa mayoría de los subprolectores son mujeres. Si las mujeres son las que abonan, alimentan y mantienen el mercado editorial, es lógico que demanden esos temas en los que se vean reflejadas y sobre todo esa sensibilidad que pueden aportar las creadoras, las escritoras. Por tanto, sí que te puedo confirmar que existe un gran interés y cuando hemos estado en los contextos universitarios, lo que quieren es conocer a nuevos autores, porque no es que estén hartos de los clásicos, pero esos ya son conocidos. Lo que quieren es ver si ha habido una evolución, si ha habido un cambio estético o si ha habido nuevos temas que se han incorporado al panorama de los escritores hispanoamericanos, porque lo que sí quiero también defender es que existe una comunidad de hispanohablantes que no se limita a Hispanoamérica y a España. Hay muchos estudiantes de español en todo el mundo y son, desde luego, muy fieles a esas literaturas hispanoamericanas que por ejemplo, yo utilizaba al principio. No sé qué piensa Beatriz al respecto. Bueno, no, pues sí, totalmente de acuerdo y me has hecho reflexionar, ¿no? Sobre precisamente estos viajes, ¿no? Ahora que hemos estado en Túnez, en esta comunidad de habla, bueno, que hablan español, y sí como tienen esta efervescencia de querer saber en América, ¿no? Yo como mexicana, ¿no? ¿De qué estamos escribiendo? ¿De qué están escribiendo las mujeres en México? ¿De qué hablan? ¿No? Para mí, sí, por ejemplo, que mucho de mi poesía es erótica, también eso, llevarlo a estas culturas, es algo, ¿de dónde eres y de qué estás hablando y con qué libertad estás hablando? ¿No? Ajá, entonces eso es una corriente que además estás abriendo, ¿no? Siendo un parteaguas. Y eso creo que es muy importante. En Colombia también, que estuvimos, también la gente se acercaba. ¿Qué están haciendo en México? ¿De qué están escribiendo, no? Y también las mujeres, finalmente, es verdad, yo creo que sí hay actualmente esta línea de que las mujeres así como se hizo el boom latinoamericano, yo creo que ahora hay un boom femenino, ¿no? De qué estamos haciendo las mujeres. Y también, ahora que estuve en Atenas, ¿no? También del Instituto Cervantes, que es una comunidad también que habla en español ahí, también se me acercaban a preguntarme de qué están escribiendo, ¿no? En México, en América, qué está pasando en ese continente. Particularmente en México, que somos pues una ciudad tan grande, que suceden tantas cosas, que se dicen tantas cosas de México fuera de nuestro país, y que se hable pues de una gran variedad de temas. Yo creo que eso también la gente quiere saber, ¿no? De qué está sucediendo en nuestro país, que no nada más es, no quiero decir el narcotráfico, sino muchas otras cosas que estamos viviendo actualmente, ¿no? Sí, muchas gracias. Ya vamos casi perfilados a la última pregunta y a la conclusión de cada uno de los invitados, pero a mí me parece que también algo que es muy importante como fuente, al menos a mí en lo particular, estoy seguro que a lo mejor quizás también para ustedes, es esta parte de que la literatura es entrañable, ¿no? Y se vuelve aún más cuando uno se apasiona por algunos escritores que va descubriendo, pero sobre todo cuando uno lee los pasos, los trayectos, los viajes de ese sitio, de algún autor, ¿no? Que se hacen las citas, luego qué lo llevó a escribir determinada obra, y eso vuelve fascinante, sobre todo los viajes, ¿no? Porque luego uno, cuando visita un lugar, pues resulta que quieres caminar o imaginar, ¿no? Ese posible trayecto que seguía determinado escritor o escritora. Y a mí me pasó algo muy particular. Digo, yo cuando llegué de Sinaloa aquí a Coyoacán, que nunca he vivido en otro lugar que no sé aquí, Coyoacán, pues me pasó algo muy particular. A mí me gusta mucho la poesía de Cernuda, de Luis Cernuda, ¿no? Y lo primero que hice cuando yo llegué es irme a parar frente al número 11 de Tres Cruces,
e imaginar cuando salía Luis Cernuda, seguramente por su café, a atender cualquier cosa, y yo lo veía, ¿no? Entonces ahí, ahorita nos comparten ustedes si tienen alguna experiencia o si lo lleva en algún momento, ¿no? Cuando visitan algún lugar, seguir la ruta de alguien. ¿Y cuál es el papel de la memoria, que aquí es muy importante en esta última pregunta? La migración y el mestizaje en la creación de un imaginario común entre ambas tradiciones poéticas. ¿Quién inicia, Basilio? Yo, porque además también quiero confesar mi predilección por el poeta que has citado, Luis Cernuda. De hecho, ahora recuerdo ese verso tan maravilloso que dice: adolescente fui en días idénticos a nubes. Qué bello, ¿no? Sí, yo creo que todos somos un poco mitómanos, ¿no? Todos hemos seguido la pista, hemos rastreado, ¿no? A un autor, a un personaje, a un mito. De hecho, en este libro, como decía antes, el subtítulo es Historias, mitos, leyendas y canciones. Y bueno, pues para no ser demasiado endogámicos y traer a colación a un poeta o un escritor, yo quiero traer a un personaje histórico, real, pero que se ha mitificado para bien y para mal. Se ha mitificado porque es un personaje que, por ejemplo, aquí, es un personaje mexicano, por cierto, unos la consideran la madre de la patria y otros la consideran la madrastra, ¿no? O la que vendió a su pueblo, ¿no? La traidora. Supongo que efectivamente pues estamos adivinando, ¿no? El personaje. Y, además que está en la tierra en el espacio de... Pero a mí me suscitó un gran interés como personaje y como persona, ¿no? Por eso pues he leído bastante, muchos libros sobre la Malinche, ¿no? Donde, como digo, en algunos queda patente, ¿no? De que de alguna forma fue la que, a través de la fusión del mestizaje cultural y lingüístico, permitió acuñar una nueva cultura, y para otros fue la traidora, ¿no? La que vendió a su pueblo al colonizador, ¿no? Y yo le escribí, con su permiso, leo el poema porque quizá lo explica mejor, ¿no? Escribí un poema que quise encabezar precisamente con la cita de otra autora mexicana, Rosario Castellanos, que trabajó también al personaje, y que dice así: yo avanzo hacia el destino entre cadenas. Y el poema La Malinche dice así: Marinari de Nepal, la Malinche, Marina, Malinche. Demasiados nombres para una mujer tan incomprendida y repudiada, aunque imprescindible para encajar las piezas de la historia. Artífice en gran parte del éxito y gloria de Cortés en la conquista de Nueva España, de su inesperada victoria sobre el Imperio Mexica. Demasiados nombres para una mujer con tan escaso reconocimiento de quienes no supieron valorarla. Su padre, su madre y padrastro, que la vendieron. El cacique maya, al que fue cedida y que no supo apreciar su valía. Hernán Cortés, a quien fue entregada como tributo por su propio pueblo, los chantales de Painala, en Tabasco, tras ser derrotados en la batalla de Centla por las tropas españolas. Cortés no se sintió atraído al comienzo por la esclava y la donó al capitán Alonso Fernández Portocarrero, para posteriormente trocársela al necesitarla como intérprete por una joven princesa indígena. Quizá por ello fuese condenado el cumplidor oficial extremeño, por el destino o la providencia, a morir en una oscura prisión. Para el conquistador fue traductora, amante, compañera, consejera, madre de Martín, su primogénito, una gran mujer, casi indescriptible, pero a quien repudió sin miramientos, le construyó en Coyacán una casa y la cedió a Juan de Jaramillo, que terminó desposando a Marinsín y de quien tuvo una hija, María. Doña Marina aceptó de buen grado su nueva vida y al reencontrarse con sus padres, que varios años antes le habían vendido a los esclavistas, afirmó: os perdono y os estoy agradecida, porque por vosotros soy cristiana creyente. Tengo un hijo del señor Cortés y estoy casada con el caballero como mi esposo, Juan de Jaramillo,
y lo que más deseo es en servir a mi marido y a Cortés, más que nada en el mundo. Marinali, India Nahual, de Nepal, mujer con habla de gran vitalidad. Malinche, Malintzin, doña Marina, entre el mito y la leyenda. Tu historia y legado perduran como muestra de la convivencia e interacción entre dos culturas tan diferentes que lograron acuñar una nueva. Tu imagen controvertida y compleja es clave en el mestizaje de dos mundos, artífice y crisol del encuentro de tan lejanas y extrañas palabras, icono de ambas civilizaciones, de la fusión y del intercambio, inteligente madre simbiótica, testimonio y ejemplo de coraje, clarividente y legendaria mujer, arquetipo y artístico referencial. Percibimos con nitidez la fuerza de tu voz y el mensaje que transmites. Pues misma pregunta, Beatriz, que nos quieres compartir, que nos compartes. Bueno, yo creo que la memoria es indispensable para los escritores, ¿no? Y la memoria la vamos conformando de todo lo que vamos viendo. Yo que soy una viajera, ¿no? Siempre, bueno, desde muy chica, ¿no? Yo decía, no, yo no sé, tendría a lo mejor 5 años y me dicen que decía, yo cuando sea grande, a mí que me mantenga mi marido. Y yo pero decía, pero yo todo lo que trabaje, que sea para viajar, ¿no? Entonces, bueno, ahora me mantengo yo y me pago mi viaje, ¿no? Pero creo que lo que quiero decir es que desde chica siempre para mí... Pero es gratificante, perdón, tocas un tema muy importante, ¿no? Como mujer. ¿Qué te hace sentir esta parte, ¿no? De pagarte los viajes, ser tú como mujer, además que estás en el tema muy de... Sí, como Shakira, ¿no? En facturo. Bueno, sí, bueno, así es, sí. ¿Sabes qué te da? Autonomía. Entonces, si vamos ahí vamos, ¿no? Si hablamos de Virginia Woolf y ese cuarto propio, ¿no? El poder tener tu cuarto propio, tener tu autonomía, lo que te da es libertad, ¿no? Y también libertad para escribir, libertad de pensamiento, libertad de acción. Yo creo que eso es fundamental. Vuelvo cuando estuvimos en Túnez y estuve conviviendo con varias de las chicas de ahí, con mi traductora Sonia, que es maravillosa y la adoro, y entonces se abren sus ojos, ¿no? Y se sorprenden y es eso, sí se puede, o sea, sí puede ser una mujer autónoma, una mujer libre, y yo creo que, bueno, pero me voy a ir por otro lado, son los referentes y también a través de la literatura se va construyendo eso, ¿no? Ahorita que es la referencia de Virginia Woolf, que hablamos de Rosario Castellanos, que hablamos de la Malinche, son mujeres que van trascendiendo esa memoria histórica y que nos van abriendo caminos. Tú sabes que otro de mis libros es sobre Griselda Álvarez, ¿no? Y Griselda, ajá. Super mujer. Sí, pues es la primera, para los que nos siguen en otras partes del mundo, pues fue la primera mujer gobernadora en México por el estado de Colima, pero además era poeta, ¿no? Además de ser esta gran política, fue una poeta, escribió un libro que se llama Erótica, que habla de su muso, ¿no? De su muso del cuerpo masculino, parte por parte, iba escribiendo poemas. Y bueno, los lugares, ¿no? Hacia dónde nos lleva la memoria. Yo he dicho, no he escrito una novela, ¿no? Y pienso que todavía no es mi tiempo, ¿no? Porque una novela quizá tiene que haber esa construcción de la que nos hablaba Elena Garro, que es como ir tejiendo estas colchas con estos bordados y entonces vas uniendo todo eso para construir una novela. Y pienso que en algunos años, cuando me siente con más calma a escribir una novela, me encantaría hacerlo en Hidra, ¿no? En Grecia, meterme a esa isla que no hay ni coches ni nada y encerrarme ahí un par de meses a escribir una novela, ¿no? Creo que Carlos Fuentes hacía lo mismo, se iba a una montaña al lado del mundo a escribir. Entonces yo creo que eso también te va dando en esos lugares del mundo esas experiencias y esa memoria también a lo mejor amorosa, ¿no? ¿Qué sentí yo en Hidra? ¿Qué me dejó Hidra en mi vida? Que quiero regresar a Hidra, ¿no?
ponía en mi celular, ¿no? Mi frase era, siempre volvería a Hydra, ¿no? Y lo que significa. Y hoy por hoy siempre volvería a Hydra. Voy a ver un poco. Si quieres, bueno, sí, como parte de la conclusión, digo, ya estamos excediendo, creo que el tiempo, pero sí. Sí, adelante, bueno. Bueno, pues aquí debe haber uno de algún lugar, pero bueno, bueno, a ver, lo que le encuentra Beatriz, que el comenta tú, público sí. vaya formulando alguna pregunta. Digo, hay muchas cosas en este foro de las que quedarán pendientes por el tiempo, pero para una próxima, pero se me ocurre, por ejemplo, los puentes del cine, ¿no? Estas citas que yo creo que siembran los directores como estrategias comerciales en una película, ya citar a algún lugar dentro de algún diálogo, pues vuelve que esa película va a ser vista seguramente en el lugar y además si la cita es para bien, ¿no? Entonces se me ocurre, digo, lo he visto con las películas de Almodóvar, ¿no? Cómo trabaja el lenguaje, los diálogos. Woody Allen también, que inteligentemente hace del cine una belleza y hace que también nosotros viajemos a los lugares de todas estas citas, ¿no? Esta locura de Medianoche en París, por citar alguna, ¿no? Que tiene que ver con este involucramiento de... Ya Beatriz, yo, sí, si no, sí. No, ya. Adelante. Bueno, idea rigurosa de la desmesura. Propicia el alba a la locura. Otro espacio de huracanes anula el tiempo. Inmersión en lo legible de tu piel desmesurada, con el desnudo limítrofe en su raíz larga, se entrega convocante a la repetición. Perfección o mi latido inerme en el espíritu idéntico, templa la idea, el exceso, cuando el rumor amanece en la entrega, con la alteridad suspendida en la elección rigurosa de la semejanza, que nada limita a la alteridad de las formas ficcionarias, en el reconocimiento sustantivo, donde la oscuridad muta sus formas interiores. El deseo es un instante permanente, ya soy eterna. Pues si les parece, podríamos abrir el micrófono si es que hubiese alguna pregunta para redondear esta parte y cerrarle el foro, el conversatorio. ¿Alguien quisiera preguntar algo? No nos digan que no, porque de aquí no nos vamos en toda la tarde si no escuchamos. No, seguramente, bueno, posteriormente se contestarán algunas de las preguntas que dejen por ahí los que están siguiendo la transmisión. Pues nada, que muy contentos, se nos ha pasado el tiempo muy rápido. Creo yo que se han logrado cosas importantes dentro de este foro, escuchar a dos figuras importantes de la literatura, como es Beatriz Saavedra, como es Basilio Rodríguez Cañada. Pues no sé si quisieran en unos segundos concluir, decir algo con qué se quedan o algo que se les haya quedado pendiente durante este tiempo de conversatorio. ¿Quién? Basilio, adelante. Para que cierre Beatriz, yo lo que quiero de alguna manera es agradecerte, Juan Manuel, ¿no? Que nos hayas hecho sentir tan a gusto, ¿no? Que nos hayas invitado a hacer una especie de striptease, ¿no? Emocional, literario, ¿no? Y que hayamos podido conversar, compartir experiencias, puntos de vista, ¿no? Porque yo creo que eso es lo fundamental dentro de la literatura, que es un ejercicio de comunicación. Y para que se pueda considerar efectivo, por supuesto hay un emisor o hay una serie de emisores, pero tiene que haber también una serie de receptores. Esos receptores, los lectores, también tienen que emitir un feedback. Es decir, tienen que permitirnos, a través de sus reacciones, retroalimentarnos para seguir desarrollando nuestra vocación. Por eso es tan importante. Primero, crear puentes, ¿no? Puentes comunicativos, puentes de interacción, de fusión, de mestizaje, como decíamos antes, pero también, fundamentalmente, despertar el interés de los lectores, porque eso es porque nos va a permitir seguir desarrollando nuestro trabajo. Hay que recordar que el primer lector que tenemos, aunque solo tengamos un único lector, ese nos otorga carta de naturaleza como creadores, como escritores, como poetas. Y por eso hay que tener eso muy presentes. Y por eso también hay que
conversar con ellos, hay que contarles qué es lo que sentimos, cómo somos. A veces les mentimos incluso, ¿no? Pero bueno, ellos son muy sagaces, son muy inteligentes y saben descubrir también la ficción, que en definitiva es la mentira, ¿no? Porque si la realidad es la verdad, la ficción sería la negación muchas veces o la alteración de esa verdad. Y la literatura, al fin y al cabo, pues es un intercambio entre ficción y realidad, entre lo que hemos vivido, lo que sentimos y lo que imaginamos sentir o vivir, ¿no? Así que muchas gracias, Óscar, ¿no?, por haber permitido que podamos dialogar, porque en este mundo en el que, como decía el poeta, eh, y pues la vanidad siempre fue el pecado favorito de todos mis hermanos. Hemos podido conversar de manera amigable, cariñosa, ¿no? Sin intentar nada más que dejar constancia, ¿no?, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestra escritura, de nuestra creación, y eso es lo que nos ha sabido llevar muy bien, ¿eh? Así es que muchas gracias, felicidades, gracias a todos los que aquí en presencia o a través de la emisión online nos han permitido también llegar a sus hogares, a su realidad, y gracias a Beatriz, porque es una excelente compañera de viaje, ¿no? Muchas veces cuando hemos estado en situaciones complicadas, pues ver cómo ella esboza esa sonrisa que la surge de manera espontánea, ¿no?, como ahora, pues es algo que se convierte en un acicate, ¿no?, para seguir transitando en este nomadeo por el mundo, porque al fin y al cabo lo que hacemos es eso, ¿no?, transitar, atravesar el mundo. Viajar no deja de ser otra cosa que pues una huida, pero de la que luego volvemos siempre, ¿no?, como en el poema, porque lo que queremos es de alguna forma transformar todas esas vivencias en escritura, en creación, ficción, ¿no? Y bueno, pues como digo, Beatriz es una excelente compañera, ¿no? Y también quiero hacer un anuncio, una primicia, ya que nos habéis permitido ser tan libérrimos cuando hablas de los lugares especiales, una primicia. Posiblemente cuando nos reencontremos el próximo año será para presentar un libro, Ciudad de México, Territorio Literario. ¿Te gusta el título? Sí, sí, sí. Pues ese es un libro que va a coordinar esta mujer, Beatriz Saavedra, y que va a reunir a una treintena larga de voces de distintos lugares, de distintas culturas, y que van a hablar de esta ciudad. Una ciudad, una megalópolis, como dicen unos, una ciudad de locura, como dicen otros, una ciudad de luz, como también hay algunos que sostienen que es, ¿no? Vamos a reescribir la historia de Ciudad de México y vamos a descubrir y apropiarnos de sus mitos y leyendas. Y todo eso pues será a través de la literatura y bajo la batuta de Beatriz Saavedra. Por tanto, estamos emplazados dentro de un año y tú también, que participes en esa obra. Muchas gracias. Sí, 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 me hicieron por ahí la invitación y sí, sí, acepto el reto. Va a ser un honor. Adelante, Beatriz. Ya está invitado mi paisano, mi querido amigo. Muchas Oscar. gracias. Y bueno, sí, tienes razón, Basilio, porque, bueno, fíjate, yo siempre que soy muy, allá soy, juego mucho, soy muy juguetona, pero ya en la mesa siempre guardo mucho la compostura y bueno, hasta creo que hasta intimidades he dicho en esta mesa de mi infancia. Bueno, yo iba a leer un pedazo. André Breton dijo, la realidad no es solo lo que vemos, sino lo que soñamos y cómo lo soñamos, ¿no? Entonces, yo creo que, exacto, este viaje que tenemos a través de los libros, finalmente es un sueño. Para mí ha sido un sueño el poder, pues, tener esta pequeña carrera, ¿no? Ya con 27 libros publicados, en Ciudad Pigmalión, ¿no? Tengo que decirlo, cuando Basilio me hizo favor de publicarme mi primer libro, nos invitó a cenar a varios escritores y nos dijo, bueno, y me dijeron, bienvenida a la familia Ciudad Pigmalión, ¿no? Y yo sí he encontrado en esta editorial, hay que decirlo, una familia con escritores y escritoras que son maravillosos y yo creo que eso también tiene algo muy bonito la literatura.
cuando hemos ido a presentar los libros, ¿no? A estos viajes, y suceden cosas, ¿no? Pero no nada más quizás soy yo con mi ánimo y mi júbilo, y esa sonrisa y me preguntan si no me canso, ¿no? Porque ando corriendo. ¿Y cómo me voy a cansar si es la verdad que es fascinante el vivir este sueño y el poder encontrar editores, ¿no? Como Basilio, como Juan Luis Bonilla, también que te hacen sentir en casa, que te hacen sentir que son escuchas de lo que estás escribiendo, de todos estos cuestionamientos, de cuestionamientos contestatarios. Oscar, que no. Y bueno, pues yo creo que al final eso siempre es lo que agradeces, el tener escuchas, el tener personas que crean en lo que estás escribiendo, lo que estás pensando, ¿no? Porque la escritura es eso, es defender una idea, una visión del mundo, una visión crítica del mundo, personal o del país, ¿no? De los países. Y yo creo que eso para mí es muy, muy importante. Pues muchísimas gracias, Beatriz Saavedra, por esta tarde maravillosa, este diálogo que se ha generado en esta mesa. Esperemos que el público haya disfrutado de este diálogo. Yo lo he disfrutado muchísimo. De igual manera, muchísimas gracias, Basilio, por la oportunidad de conversar, de traer tantas cosas sobre la mesa, ¿no? Y de la importancia, sobre todo, estos puentes de la literatura. Muchas gracias y pues bienvenido aquí a México y vamos pues a leerlo, a leer a Basilio. Y bueno, agradecer también a este maravilloso espacio de la librería Bonilla, por ofrecer, ¿no? Estos foros que son tan importantes para la difusión, sobre todo concretamente de la literatura, de todo lo que envuelve la literatura, en esta tarde donde hemos hablado sobre puente entre culturas México y España al público. Pues muchísimas gracias, buena tarde, pues salud con lo que tengan al lado. Muchas gracias.